Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es Semrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con David Lloret, abogado y economista que dirige Asesores Inquietos, una asesoría centrada en ayudar a otras empresas a obtener beneficio de su negocio sin perder la salud en el intento. Muchas personas que montan un negocio buscando la tan repetida libertad acaban siendo esclavos de su negocio, simplemente porque no han sabido gestionarlo de forma eficiente, no han sabido delegar o simplemente quieren controlarlo todo. Por eso, con David queremos dar algunas pautas para que las personas que tenemos un negocio no perdamos la salud en el camino. Así que con David hablaremos de emprendimiento, de cómo y cuándo delegar tareas, de gestión de equipos, de control de negocio eficiente y con cabeza, de estrategia y aprendizajes que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado. Hola David y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, muy buenos días. Muy bien, si te parece, David, cuéntanos un poquito brevemente quién eres para poner en situación a las personas que nos están escuchando y luego entramos ya en temas de gestión, de delegación y todo eso que es tan interesante y que no hemos tratado en el podcast hasta ahora. Muy bien. Pues nada, pues soy un feliz padre de 3 hijas con una mujer estupenda que tiene un negocio que durante muchísimos años le ha estado quitando la vida y un poquitito más y alejándole de esa familia. Y que afortunadamente hace unos cuantos años entendí cómo tenía que llevarlo, cuáles eran las patas que hacían que un negocio funcionase muy bien. Y desde entonces me dedico no solamente a aplicarlo en mi despacho, consiguiendo mucha disponibilidad de tiempo y dinero suficiente para que funcione bien, sino que además acompaño a otros empresarios para ayudarles a que dirijan mejor su negocio y consigan lo que realmente tienen que buscar de cualquier empresa que se monte, que es beneficio y calidad de vida. Vale. Cuéntanos un poquito desde el principio, porque a mí me suele gustar hacer un recorrido por la vida profesional de las personas, ¿no? De las personas que visitan el podcast. Entonces, cuéntanos un poquito cuando acabaste la carrera, porque entiendo, bueno, no sé si tenías idea de emprender ya cuando lanzaste, o sea, cuando terminaste la carrera, si era tu sueño emprender o si empezaste trabajando para otros y luego dijiste en un momento, oye, voy a buscarme las habichuelas por mi cuenta. ¿Cómo fue esa parte, esos inicios? Pues mira, yo hice 2 carreras. Yo hice Derecho por la mañana y ADE por la tarde. De hecho, en Derecho me hice muchas chuletas, iba muy poco a clase, pero tenía buenos amigos que pasábamos apuntes estupendos y por la tarde sí que iba algo más, pero no... Y tenía pájaros en la cabeza con 20 y picos años pensando en hacerme pues directivo en empresas y ayudar a empresas a gestionarlas y ese tipo de cosas a un nivel internacional. ¿Qué pasó? Que fui a hacer un máster y me dijeron, recién acabada la carrera y con un mes de experiencia en el banco, y me dijeron que me faltaba experiencia laboral y me faltaba inglés. Entonces me fui a Londres, encontré trabajo, estuve prácticamente un año viviendo allí y acabé de Londres, del trabajo, de los metros y los transbordos hasta las Flores y decidí que me volví a Alicante a vivir. Y cuando volví, pues un amigo mío que era constructor me comentó que su asesor vivía muy bien. Yo le creí. A mí asesorar empresas y decirle a los demás lo que tienen que hacer me parecía muy bonito y con un riesgo relativamente bajo. Y entonces me monté la asesoría de los primeros clientes, empecé a hacer másters como un loco y la tuve que montar porque cuando intentaba ir a la gente a darles mi currículum, decía, sí, pero es que yo me lo quiero montar por mi cuenta, con lo cual es una carta de presentación fantástica para que nadie te coja. Lo digo porque la sinceridad está muy bien, pero el sincericidio igual no tanto. Sí. Bueno, total, que ahí empecé a montar y estuve como 5 o 6 años con algunos clientitos suficientes para pagar la cuota de autónomo, para llenar la nevera y pagar el recibo de luz. Ahora creo que no llegaría,
y funcionando hasta que me di cuenta de que estaba haciendo muchísimas cosas yo solo, que no podía y que tenía que empezar a contratar gente y a soltar lastre. Y empecé a contratar gente y a dejar de hacer determinadas tareas que eran menos provechosas, pero lo hice fatal, porque delegué de una manera que es como muchas veces delegan los empresarios que no tienen el conocimiento adecuado. Y es que yo ya te pago, encárgate de hacerlo. Y eso fue un error gordísimo que me costó tener que rehacer contabilidades de un montón de empresas, tener que salvar un montón de empresas que resulta que no supervisé adecuadamente. Y a partir de ahí ya empecé a darme cuenta de que ese era un fallo que tenía yo, que tenían muchos clientes. Y la siguiente vez que volví a contratar, ya lo hice con mucho más conocimiento, preparando un protocolo de bienvenida y intentando interiorizar qué es lo que tenían que soltar para no delegar de esa forma, que es desprenderse de lo que no te apetece o no tienes tiempo para hacer. Vale, pues muy interesante. Bueno, me han surgido varias preguntas. Voy a empezar por una y es, quizá nos están escuchando ahí fuera personas que están acabando la carrera, que dicen, venga, pues yo me gusta lo que está contando David, eso de la asesoría, tal, parece algo relativamente sencillo, ¿no? Eso de decir a otros cómo tienen que hacer las cosas. Ya vemos que no es tan sencillo. Pero sí que me gustaría que nos cuentes cómo conseguir los primeros clientes cuando no te conocen ni el tato, ¿no? ¿Cómo empiezas? No sé si son a través de contactos y de empresas. Bueno, ¿cómo confían en ti las primeras empresas cuando eres un asesor? Mira, yo te digo cómo lo hice, ¿vale? El primer cliente, yo es que además me di de alta porque me vino el cliente a la puerta. Tenía una amiga que trabajaba en asesoría, que la asesoría era un desastre y ella se iba a ir y decidió pasarme un primer cliente que me dijo, mira, este cliente son 300 euros, con eso va a estar pagada la cuota de autónomo, vas, le visitas y lo tienes para adentro. Yo no sabía todavía ni cuándo se presentaban los impuestos, pero fui allí, saludé, había visto alguna cosita, le capté y a partir de ahí me puse a poner a estudiar como un loco todo lo que no sabía porque tenía que tenerlo. Es decir, yo primero tuve el cliente y luego me di de alta con lo que pagaba el autónomo. Y luego estudiar un montón. ¿Cómo lo hice? Algunos fueron por referencias, pero porque yo además estaba acojonado y cagado perdido. Es decir, yo veo un mogollón de asesorías por las puertas, veo por otro lado, veo a gente con corbatas, con uniformes, que saben hacer las cosas muy bien, y yo soy un pringao que por mucha carrera, por mucho no sé cuántos y tal, me pongo a leer el BOE y no entiendo la mitad. ¿Qué tengo que hacer? Ya te digo, me apunté a másters, empecé a hacer cursos rápidos online. Estoy hablando de 2004, ¿eh? Empecé a hacer lo que hiciese falta, empecé a preguntarle a todos los amigos con los que había estudiado másters, estaba haciendo asesorías, preguntando, acosando, lo que hiciese falta para enterarme lo antes posible cómo funcionaba todo esto sin cagarla. No la cagué con nadie, pero no presenté una vez mis impuestos. O sea, del despiste que tenía yo para mí, no para los otros, pero para mí sí. ¿Y cómo lo hice un poco después? Empecé primero explicando qué es lo que hacía y cómo lo hacía muy tímidamente, porque me da mucha vergüenza. Y hubo un momento en que me di cuenta de que es que solamente pagándome el autónomo estaba bien, pero por esa razón tenía que llenar también la nevera. Por lo menos tenía que intentar llegar a un mileurismo razonable que me costó muchísimos años, más de los que me gustaría confesar. Y lo que hice fue coger un listado de empresas, coger números de teléfono, tenía el nombre, tenía la dirección, tenía el teléfono y tenía la SL, y lo que hacía era que enviaba todas las semanas, los lunes, yo enviaba 20 cartas. Las rellenaba, iba a correos, las enviaba. Y a la semana siguiente, a los 20, como ya me había gastado el poquito dinero que tenía en esos sellos, estaba obligado a llamar a esas 20, 30 empresas. Y así fue como conseguí llegar a un nivel de ingresos suficientes que me permitió ir dándome a conocer mejor, luego haces bien tu trabajo y luego el boca a boca va funcionando. Pero cada vez que he tenido alguna necesidad, porque se ha ido algún cliente gordo por la razón que sea, o porque resulta que tengo que subir y contratar a más personal, descolgar el teléfono para mí ha sido una estrategia muy eficiente. Vale. Pues muy interesante. Sí que te quiero preguntar, y luego ya entramos en materia, ¿cómo detectar? Porque a mí me ha pasado, ¿no? A lo largo de todos estos años que llevo en el mundo profesional como autónomo, me ha tocado encontrar asesorías buenas y me ha tocado también algunos chapuceros importantes. ¿Cómo detectar una buena asesoría? Porque los temas fiscales muchas veces los dejamos ahí, los delegamos y decimos, venga, esto, como decías tú antes, ¿no? Que se ocupe otro, que para mí es un quebradero de cabeza, pero claro, es una parte fundamental de un negocio. Entonces, sí que me gustaría que nos des algunas pistas para detectar una buena asesoría o no.
Vale. ¿Quieres que te hable sobre eso? Ahí lo único que... ¿Tú estás en la lista? En la tuya, En la mía. sí. Digo, O sea, me he ¿llegaste a suscrito recibir hace el poco. ebook? ¿Llegaste a recibir el ebook o no? Sí. Vale, o sea que sí que lo has visto. Vale. No, es que es importante saberlo por el tema de lo que estábamos hablando. Pues una asesoría, en una primera conversación, el problema que tienes es que es un tema técnico, que además es absolutamente desconocido y no puedes hacerlo. Yo, que es lo primero que preguntaría cuando estoy con un asesor, ¿cuál es vuestra forma de trabajar? Y sobre todo, ¿por qué? Porque es muy importante que te explique cuándo van a ser los impuestos. Es muy importante que te explique un poco cuándo tienes que, cuáles son los gastos que te puedes deducir, cuáles son las exenciones que te puede coger, que te escuche. Tú tienes que notar que le estás contando cosas y te está queriendo entender. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué actividades tienes? Porque es que igual te estás dedicando precisamente a tener un podcast y a vender determinados productos, pero resulta también que te dedicas a vender libros, o te dedicas a vender un infoproducto y lo puedes vender como si fuese un libro, lo puedes vender como si fuese una clase, el IVA es distinto. Tú necesitas estar con alguien que esté atento para ver qué estás haciendo y que luego sepa recomendarte. Y a veces darte opciones. Oye, mira, si lo haces como persona física, te puedes dar de alta en actividad económica de esta manera, te vas a ir con estos precios. Si lo haces como una SL, puedes esto. Igual hay algunos gastos como SL que la administración va a revisar menos. Tienes que tener cuidado con estas cosas en tu actividad. Pregúntame de vez en cuando porque aquí están cambiando de norma cada 2 o 3 días. Te va dando información y sobre todo lo entiendes también. Tiene que ser un asesor con el cual aquí nos pasa una cosa. Tratamos con materia muy rara y es muy fácil hacernos los complicados, que a veces lo puede ser, ¿vale? Pero si tú quieres explicarle, si tú eres un experto en la materia, a un chaval de 12 años lo puedes explicar. Es decir, yo a mis hijas de 9 años les explico cosas de impuestos para dormirles, claro, pero se puede hacer entender. Es decir, tienes que poder hablar, si quieres ser un buen asesor, tienes que poder hablar muy bien con un carpintero y con otro compañero economista. Entonces, hay que saber graduar para entender las cosas. Esas son cosas que se ven. Lo que pasa es que muchas veces la asesoría es uno de esos temas que se delega por incompetencia. Yo no sé cómo se hace, no quiero líos, te mando los papeles y allá te apañes. Yo una cosa que le recomiendo a todo el mundo siempre, sea autónomo, sea SL, es que al acabar el trimestre o al acabar el año, compruebe que los modelos que se han presentado en Hacienda coinciden con los libros registros de facturas y con los números que están dando. Sobre todo para tener una pequeña supervisión del trabajo que se está haciendo y asegurarse que igual no pasa nada. Pero nosotros tenemos una cosa que es una ventaja para nosotros y una desventaja para el cliente. Y es que igual la liamos ahora y hasta dentro de 3 años no te viene la cartita de Hacienda para contarte la historia. Y hay muchas veces que es el cliente el que pasa de valiente y hace algunas barbaridades, pero yo considero que un cliente que está cómodo en su nivel de riesgo, pero sabe lo que se está arriesgando, es responsable él, porque es el último además sobre quien va a recaer toda la obligación. Pero hay otras veces en que es no el cliente, sino el asesor el que no ha tenido la diligencia suficiente para explicarle: yo ten cuidado que aquí te están metiendo en un pozo complicado de salir. Y eso hay que verlo mucho. Yo, para mí, muy importante, para contratar a un asesor o para contratar a cualquier servicio que no se entiende, es decir: oye, mira, soy tonto, explícamelo todo. Si me lo explicas y lo entiendo, vamos bien. Si no estás queriendo que te entienda, sal corriendo. Vale, pues muy, muy buen consejo. Además, no solamente para asesores, sino para un montón de profesionales que puedes contratar por ahí. Al final, eso, alguien que te explica copywriting y le entiendes, alguien que te explica SEO y le entiendes, y cualquier cosa, ¿no? O vas al médico y te sabe explicar lo que tienes, pues siempre es una ventaja. Ese yo creo que es un consejo muy, muy interesante. Vale, si te parece, David, vamos a hablar un poquito del tema de delegación. Cuéntanos un poco cuándo empezaste a darte cuenta que tenías que delegar, cómo lo hiciste. Me has dicho antes que cometiste algunos errores a la hora de empezar a delegar. Cuéntanos un poco cómo fue esa parte en ti y luego entramos a ver qué consejos y qué aprendizajes has tenido y que puedas dar a personas que nos están escuchando. Algunos no, Alfonso. Yo los he cometido todos, absolutamente. Pues ya somos dos. Yo, cuando hablamos de emprendimiento, también digo que he cometido todos los errores que se pueden cometer, pues todos. Eso es yo.
Seguro. Mira, hay una cosa, tú hazte la idea de lo siguiente. Yo soy economista, soy abogado tributario. Eso quiere decir que a mí me han enseñado muy bien, tengo un perfil muy técnico, lo cual quiere decir que yo sé hacer las cosas, yo soy muy listo, yo todos los lunes por la tarde durante básicamente 18 años he estado encerrado estudiando las nuevas sentencias que salían. Yo veo la ley, soy de las pocas personas que se ha leído la Ley General Tributaria desde el artículo 1 hasta las disposiciones finales. No se lo recomiendo a nadie medianamente sano. No, yo ya me he aburrido solo con el nombre. O sea, solo con el título, ¿verdad? Pues ese es corto. La de IVA es peor todavía. Bueno, el caso es que yo estaba así. ¿Qué pasaba? Que tengo tan cúmulo de conocimientos y tantas cosas que ¿quién va a hacer las cosas mejor que yo? Claro, a partir de ahí empiezas a morir absolutamente. ¿Por qué? Porque que un cliente tengo que tratar yo, esto lo tengo que revisar yo, esto lo tengo que hacer yo, esto tiene que estar bajo mi supervisión. Cuando creces y empiezan a venir más clientes, empiezan a venir más problemas, empieza a venir más trabajo para hacer, porque hacer bien tu trabajo, llega un momento en que te saturas y o empiezas a soltar o estás frito absolutamente. Ahí me pasó eso, yo tenía unas jornadas, recuerdo con especial cariño una campaña de la renta, pero que eran entre 10 y 13 horas, que se dice pronto, pero todos los días y prácticamente lunes a domingo, eso era criminal. Yo había días que me levantaba de la cama a las 5 de la mañana, me salía corriendo como un cobarde para venir aquí al despacho a trabajar, volvía, comía, me echaba 20 minutos y venía otra vez al despacho hasta las 7, 8 de la tarde, o algunas veces hasta las 10, lo cual era absolutamente agotador. Y claro, tensión en la espalda, tensión en las piernas, la cabeza, no te puedo ni imaginar ya cómo funcionaba. Y decidí contratar a un coach de negocios porque vi que yo solo, con todo lo listo, con todo lo que sabía, con todo lo gran profesional que teóricamente tenía que estar ya siendo a estas alturas de la vida, no me organizaba bien, era un desastre. Y entonces este hombre pues, me enseñó a delegar, me enseñó a gestionar mejor el tiempo, me puso el ego en mi sitio. Me di cuenta de que, efectivamente, yo podía tener determinados conocimientos en un área que estaba muy bien, pero era un zampo auténtico sin otros muchos. Y entonces aprendí a desarrollar todo eso. Lo empecé a implantar en mi despacho, gané muchísima libertad de tiempo, tengo bastantes más ingresos y me gustó tanto y me pareció tan necesario que lo que hago es que tengo desarrollado un programa con el cual me dedico a acoger a los empresarios y acompañarles para que salgan de la rueda esa, porque hay otra vida. Vale. Cuando hablas de empresarios, te refieres a empresarios de todo tipo, no tienen por qué ser asesores como tú, donde tú les cuentas tu experiencia o siguen el programa. Quiero decir, son empresarios, yo qué sé, un empresario industrial, un empresario de lo que sea, ¿o no? Sí. Yo, de hecho, asesores no he tenido ninguno. Tengo un abogado a la puerta, pero lo que ha sido principalmente empresas de todo. Vamos a ver, desde instalación de rótulos, pasando por empresas de limpieza, pasando por reparación de maquinaria, otro de venta de maquinaria, aires acondicionados, trabajadores de hierro. Es decir, hemos tenido de todo tipo de sitio. De hecho, además, los asesores tenemos un defecto terrible y es que nos creemos muy, muy listos. No lo somos, pero por alguna extraña razón creemos que manejamos aquí algún conocimiento secreto y mágico y a veces somos de los más jodidos con el ego más complicado y creemos que meamos colonia. Ya está. Pero bueno, tengo algunos amigos asesores, evidentemente, a los cuales les doy de vez en cuando algún consejo, pero no es lo mismo un consejo, una idea que un acompañamiento y un seguimiento. Sí. Vale. Sí que me gustaría eso, que nos cuentes esa primera persona en la que delegas, ¿cómo se hace? O sea, cuando tú te crees el más listo, ¿no? Como decías antes, lo haces todo tú, 13 horas de curro todos los días y de repente, pues eso, contratas a esa persona que te ayuda y tal, pero claro, tienes que empezar a soltar cosas a una persona que contratas. ¿Cómo es esa parte a nivel mental y luego a nivel más físico de qué cosas delegas? Vale. Primero, Alfonso, yo ya tenía contratadas a 2 personas cuando estaba trabajando las 13 horas. Como te he dicho, he cometido todos los errores del mundo. ¿Qué es lo que haces? Lo que haces es valorar qué es lo que estás haciendo con tu tiempo. Empiezas a valorar y priorizar qué es lo importante para que el negocio funcione realmente. Y generalmente no es el ego de uno ni lo mucho que sabe técnicamente de algo, sino que hay otras patas detrás. Y entonces, una vez que yo entendí las patas del negocio, lo que hice fue empezar a ver cuáles eran las tareas que podían hacer otro de una forma igual o seguramente mucho más eficaz que yo. Trasladé qué era eso que tenía que hacer, elegí qué características o quién era la persona adecuada para hacerlo, establecimos cómo se tenía que hacer
establecimos cuándo era el momento adecuado para hacer y luego hicimos una última cosa que era la fundamental y es en la cual la mayoría de los empresarios metemos la pata. Supervisaba. Es decir, no solamente cogía y decía que tenía que hacer quién, cómo y cuándo, sino que además también supervisaba que las cosas se hiciesen como se había pactado. ¿Que el plan fallaba? Vamos a detectar en qué ha fallado para que la siguiente vez no falle, se mejore y veamos lo que estábamos hablando antes, de una autocrítica para mejorar. El truco, para ponerlo en un genérico de todos, es así. Luego en cada uno hay que ir viéndolo, porque hay veces que te cuesta más resistencia soltar una cosa o soltar otra. Y al final es darse cuenta de que si no te fías, supervisa mucho más a fondo y cuando ya empiezas a esa persona le ves que tiene dotes y capacidades suficientes para hacer bien su trabajo y ganas de hacerlo, vas soltando el nivel de supervisión porque no es necesario tanto control. Nunca dejar de controlar, pero muchas veces que sí, cuando la persona está capacitada, tiene libertad para tomar decisiones y para hacer cosas distintas, evidentemente. Vale, hombre, entiendo que esa parte, bueno, la vas viendo poco a poco, pero tampoco tiene que ser fácil, ¿no? Digamos, ese cambio de chip de hipercontrolador a ir dejando a las personas más libres, ¿no? Digo, porque yo cuando trabajaba por cuenta ajena he tenido jefes de todo tipo, jefes que nos han dejado hacer, bueno, pues porque tenían confianza y jefes que siendo las mismas personas no te dejaban ni mover medio pelo sin que ellos lo supieran, ¿no? Entonces, yo entiendo que esa parte tiene que ser difícil a nivel de mentalidad cuando coges un jefe controlador, bueno, pues ayudarle, ¿no? De alguna manera a que sea menos controlador y a que delegue un poquito más. Esa parte... Eso depende mucho de la personalidad de cada uno y luego depende también si tú eres el trabajador y tú estás abajo y tienes que explicarlo. Tú piensas que yo trabajo con el dueño de negocio generalmente o con los directores financieros, etcétera. Cuando tú estás de abajo, tú lo que tienes que hacer es demostrar, primero, que puedes y sabes hacerlo y no hay ningún problema. Y sobre todo, tienes también que enseñarle a tu jefe de alguna forma o hacerle ver que no tiene que microcontrolar, que con macrocontrolar es suficiente. Es decir, está el ejemplo Amancio Ortega. A Amancio Ortega no le veo yo doblando camisetas en los puestos de Zara, porque materialmente no podría y el señor debe de estar para otras mandangas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este hombre? Macrocontrola desde arriba. Si estuviese controlando, nunca podría haber construido el imperio que ha construido. Cualquier un momento determinado, si está microcontrolando, está perdiendo un montón de eficiencias que tiene que hacer. Entonces, el momento en que el dueño de negocio o el jefe de sección aprende qué es lo que tiene que microcontrolar y qué es lo que tiene que macrocontrolar de una forma adecuada, es cuando va a ser muchísimo más eficiente y seguramente va a dejar de hacer el trabajo de 3 que nadie le ha mandado que haga y va a estar permitiendo además que todo el mundo se desarrolle haciendo la tarea para que le están pagando de una forma muchísimo más adecuada. Pero para eso hace falta pararse a pensar un poquitito y no estar con el día a día con la lengua afuera. Vale. Bueno, tenía aquí la pregunta de qué 2 tipos de delegación había, ¿no? Y cuáles escoger y por qué casi siempre se escoge la mala. Supongo que va por ahí, ¿no? Por el tipo de delegación micro o macro, ¿no? Sí, bueno, hay 2. Mira, hay una que es la delegación por saturación, que es la que estábamos hablando, que es yo sé hacer las cosas, pero hay un momento determinado en el cual a mí no me da la vida. Es decir, yo sé picar facturas y contabilizar, pero a mí eso no le da un valor añadido al cliente que lo puedo dar de otra manera, con lo cual yo tengo una persona contratada que está contenta haciendo el trabajo de picar facturas y eso es donde tengo que revisar pues que al final coinciden, que si hay una factura gorda se ha hecho, que si hay una operación que es un poco extraña se ha contabilizado adecuadamente, pero el grueso, como son todas las facturas de teléfono son iguales, todas se pican igual y ahí no hay ningún secreto. Otra cosa distinta es lo que estamos hablando a veces de las asesorías. Estamos delegando por incompetencia. Yo no sé el SEO, el copy, lo que sea, yo no sé cómo se hace realmente, pero lo que hago es que le digo a otro que lo haga por mí. Y aquí empiezan los problemas. Estoy delegando por incompetencia, con lo cual yo estoy vendido, no sé lo que se está haciendo, no acabo de saber si se está haciendo bien o se está haciendo mal, porque no tengo ningún control sobre ello, y tampoco, que esto es lo grave y de lo que oigo que se queja mucho la gente, se está valorando el trabajo, porque cuando no sabes lo que cuesta, no sabes qué es lo que hay detrás. Y eso pasa mucho. Necesitas a alguien que de alguna forma te referencie o te ponga en sitio. Entonces, tú puedes delegar por saturación, por supuesto, pero tú no puedes permitirte delegar por incompetencia. Tienes que tener un mínimo de control y un mínimo de conocimiento de saber lo que estás mandando a hacer. Mira, no es lo mismo que yo te mande poner una pared
que yo te mande poner una pared sin conocimientos, que yo sabiendo que cuando te vas y lo veo por la noche, si está el ladrillo doblado, no está doblado, si está bien el cemento a la masa que tenga que tener o no, o si el pladur va a caber en medio. A la hora de poder corregir cualquier cosa o darme cuenta ahora y no cuando la pared esté hecha dentro de 3 años, que oiga al vecino, que me entre en filtraciones y que todo eso, es mucho más conveniente que yo lo pueda ver en ese momento. Y es la diferencia de luego problemas muy graves que se quedan. ¿Qué pasa? Que luego al albañil, como no le he valorado, le he pagado a 13 en vez de igual a los 19 que tenía que haberles pagado. Todo es mal. Entonces lo mejor es delegar con conocimiento, que lo harás muchísimo mejor. Conocer un poquito la materia sobre lo que tienes que conseguir que otro lo haga y bien hecho, para no tener disgustos. Sí, eso es verdad. Además, yo lo he vivido en mis propias carnes cuando trabajaba para otros. Tuve un jefe de ese estilo que delegaba por incompetencia porque no tenía ni idea y luego ha sido el peor jefe con diferencia que he tenido porque era el más exigente, el que nunca se fiaba de lo que hacíamos, y al final es eso, es porque no sabía y siempre pues era desconfiado por naturaleza y siempre creía que todo el mundo se la quería meter doblada, ¿no? Entonces, delegar así realmente yo entiendo que era complicado para él, pero nos lo hacía muchísimo más complicado a los demás. Es que era una persona incompetente. Y cuando eres incompetente tienes 2 opciones. O te formas o te buscas otro área en la cual seas competente. Sí. Pero eso es lo que pasa muchas veces, que se pone a alguien porque tiene determinadas características a un puesto que nunca jamás debería de ser el suyo. Y dirigir es muy importante porque quien está al mando es quien decide, yo lo he visto en muchísimas empresas, es quien decide cómo se tiene que organizar, cómo está el ambiente de un negocio, cómo se llevan las cosas y al final lo que te hace tener ganas de implicarte y trabajar o de salir corriendo a la mínima oportunidad. Sí, yo entiendo que es una línea complicada. Mira, te voy a hacer una pregunta que no teníamos prevista también, que me surge ahora. Es cómo ser un buen jefe, ¿no? Porque entiendo que tú conoces a un montón de empresarios, algunos los detectarás que son buenos jefes, otros no tanto. Tú también tienes personas a tu cargo, has cometido errores, como nos decías antes. Entiendo que también ha habido una evolución y todos intentamos ser mejores en lo que hacemos, ¿no? Tanto en lo que hacemos profesionalmente como a la hora de dirigir personas, en el caso de que tengamos personas. No sé, ¿algún consejo que nos puedas dar para personas que nos están escuchando, que son jefes y que puedan hacerlo mejor o que puedan por lo menos tener en mente qué cosas podrían mejorar o fijarse, ¿no? para mejorar? Mira, Alfonso, te voy a dar dos ideas. La primera de todo, las ideas claras. Las ideas claras quiere decir que tú tienes que tener muy claro a qué se dedica la empresa, cuál es el fin que está persiguiendo, cómo, pues la empresa al final tiene un proceso muy sencillo en el cual consigue, por medio de recursos, se consigue un resultado que tiene que traer al final beneficios para el dueño de negocio y pagar todo lo que debe, con lo cual tú tienes que tener ese proceso muy interiorizado y muy claro en tu cabeza y cómo lo estás haciendo, ¿vale? Porque hay veces que uno se olvida y se cree que todo el trabajo es ejecutar o todo el trabajo es que los albaranes están perfectamente contabilizados o el problema está siendo en que hay que vender y vender y vender estas cantidades que se han establecido. Y en realidad la empresa depende de todos esos pilares juntos y hay que saber coordinarlos de una forma adecuada. Entonces, esas ideas claras, por mucho que tú seas mejor revisando contabilidades, por mucho que tú seas mejor animando a tu equipo, por mucho que tú seas mejor vendiendo, todo tiene que estar en combinación porque cuando falla una de las patas el resto se va a resentir mucho, pero mucho además. Y es el gran problema que suelen tener las empresas. Y luego el segundo y muy importante, y esto va a ser un poco de huele flores, pero yo considero que es así, es volcarte con tu gente. Tú tienes que, realmente un jefe, lo que tiene que hacer es intentar sacar lo mejor de cada uno de los miembros de su equipo. Eso quiere decir conocerles, eso quiere decir comprometerse con ellos, eso quiere decir ayudarles a mejorar, eso quiere decir ver cuáles son las áreas de desarrollo que tienen y eso quiere decir acompañarles para que hagan lo mejor que lo puedan hacer. Y yo además, yo lo digo muchas veces, yo como propio empresario, lo que me interesa es que mi gente sea la mejor formada, la mejor preparada, la de mejor carácter y a cambio de eso voy a darle todo lo que pueda para hacerlo y más. Eso quiere decir tiempo, eso quiere decir sueldo, eso quiere decir formación, eso quiere decir lo que haga falta. Y quiere decir acompañamiento a ellos también, lo que quieran. ¿Por qué? Porque si ellos hacen el trabajo y lo hacen tan bien, no voy a tener que hacerlo yo. Lo cual
es maravilloso. Sí, sí, la verdad que sí. Vale, sí que quería hacerte una pregunta de las que, bueno, comentamos antes de la entrevista, que eran 5 aspectos que debes tener en cuenta a la hora de delegar. Y bueno, comentabas también que hay alguno en los que fallan generalmente los empresarios. Entonces, sí que me gustaría que nos des eso, pues algunas, no sé si llamarlo claves, pero bueno, por lo menos recomendaciones, esas 5 recomendaciones que comentabas. Mira, pues en realidad no son tanto recomendaciones como lo que habíamos hablado antes, de pensar qué es lo que tienes que dejar de hacer tú para que lo haga otro, quién va a ser ese otro y qué capacidades tiene que tener y disponibilidad para hacerlo, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, porque tiene que estar dentro de un plazo, y luego la que me estabas diciendo que fallaba mucho era precisamente esa última, la supervisión. ¿Qué puntos críticos tengo que supervisar para que todo se haya hecho bien y todo se haga? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces incluso se dice el qué, se dice el quién, se dice el cómo, porque claro, si no dices el quién ya, nadie pone la mesa. Sí. Y es sobre todo la parte de supervisión, porque muchas veces se olvida. Yo ya he dicho que se haga y cómo es que no está hecho. A mí me ha venido hace poco un empresario que el asesor anterior, por razones ajenas, lo dejó y llevaba 3 trimestres sin presentar impuestos. Y de repente, oye, me están llegando estas cartas. ¿Por qué, David? Digo, que llevas 3 trimestres sin presentar ningún impuesto. Es que tú no revisas que se ha presentado este modelo o nadie tienes a nadie a cargo de que no. A mí me dijo el otro que dejaba trabajar conmigo, pero digo, ¿pero qué? Es que las cosas no se hacen con magia. O sea, tienes que tener unos mínimos controles. Decir, oye, mira, yo sé que la administración es un rollo y no me acerco a un número con un palo, pero que todos los trimestres, por favor, una alarma diciéndome que esto ya está domiciliado para el pago, porque si no estás viendo ni que el IVA te lo van a cargar en la cuenta, no tienes un negocio. Lo que tienes ahí es una manada de caballos que un día te van a pasar por encima. Sí, sí. Sí que me gustaría volver un poquito al momento de delegar, porque tú hablabas que trabajabas, eso, que tenías 2 personas, que trabajabas 13 horas. Igual hay personas que nos están escuchando aquí que dicen, joder, entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que delegar ya cuando trabajo 13 horas o puedo hacerlo un poquito antes? No sé si hay alguna barrera ahí o una línea, que supongo que no será una línea perfectamente definida, un poco borrosa, ¿no? Donde dices, bueno, pues ya igual tengo que empezar a plantearme si coger una persona que me ayude o ¿qué consejo darías? El planteamiento para delegar es cuanto antes. Mira, lo primero de todo, porque es lo primero y es la base, es tener un buen proceso de ventas y es tener muy claro cómo vas a captar los clientes. Cuando tú aprendes a vender, tú consigues una libertad que no tienes de ninguna otra manera, porque si sabes vender, sabes tener ingresos. Si sabes tener ingresos, vas a poder pagar los recursos que te hagan falta para lo que sea. Entonces, lo primero de todo es vender y poder captar el cliente al precio adecuado y conseguir unos ingresos lo suficientemente recurrentes que te permitan que ese negocio dé lo que tiene que dar. Una vez que tú tienes esos ingresos más o menos suficientes, la siguiente parte es empezar a estudiar todo lo que una persona a un precio ahora más económico es capaz de hacer por ti y que no vas a tener que hacer tú. Puede que sea porque te desagrade, pero también puede que sea porque el valor que aporta al final de ese proceso que hemos dicho, que es traer dinero y dar un servicio o entregar algún bien a cambio, sea lo más eficiente posible. Con lo cual tienes que empezar a dejar de hacerlo. Yo hay un montón de cosas que se me daban bien y que hacía bien y que incluso disfrutaba, que las delego. ¿Por qué? Porque no están aportando lo suficiente. Yo estoy para dedicarme a unas determinadas tareas que son tareas de dirección, de planificación, de organización y de control, que es lo que sí que da resultado a la empresa. Y todo lo que son tareas ejecutivas, hay un determinado momento en que vas creciendo en que tienes que dejar de hacerlas, obligatoriamente. Yo lo digo, yo no presento mi renta, yo ahí superviso muchos de los recursos que presentamos en el despacho, pero no los hago yo. Yo doy las directrices o aporto alguna idea o hago lo que sea y le doy igual la nota final, pero no lo hago yo, por muy preparado que esté, porque esas ya no son mis funciones. Mis funciones es asegurarme de que el cliente esté atendido, que todo esté funcionando, que los números estén controlados, que el proceso de venta vaya funcionando adecuadamente. Y tienes que ver cómo llegas a eso. Evidentemente, empezando a quitarte pequeñas cosas. Yo primero dejé de hacer determinadas contabilidades, luego pasé el tema de laboral, luego fui pasando otros impuestos, luego recursos. Y todo va en evolución, porque al final la tarea tienes que determinar cuál es. La tarea de un jefe al final es dirigir, planificar, organizar y controlar. Y te digo una cosa, dirigir, planificar y organizar todavía se pueden delegar. Controlar nunca. Controlar es la única tarea que jamás se puede soltar, pero todo lo demás sí.
Vale, pues muy interesante. Sí que me gustaría volver a un punto que has mencionado al principio, que lo he dejado pasar durante la entrevista, pero no quiero que se acabe sin preguntártelo porque me parece muy interesante, que es cuando contratas una persona, has mencionado al principio el protocolo de bienvenida, ¿no? Que creo que es una parte fundamental porque muchas empresas contratan a una persona, la sientan en una silla, el ordenador tarda en llegarle una semana, está por ahí dando vueltas, no sé, yo creo que es una parte fundamental cómo se acoge a una persona cuando se le contrata, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, no sé si hay alguna recomendación que nos puedas dar, basada en tu experiencia, en la de otros empresarios que has visto por ahí, cómo lo hacen, los que lo hacen bien, los que lo hacen mal, no sé. Cuéntanos un poquito esa parte de cómo debería ser un buen protocolo de bienvenida para una persona. Mira, yo te cuento primero. Yo tengo un perfil mío que es de que la gente que tengo, yo solamente he despedido a una persona en mi vida, no he despedido a nadie más. Yo tengo un perfil que es de conservar a la gente. ¿Por qué? Porque traigo talento, retengo talento y hago crecer el talento. Y yo creo que las empresas que funcionan y perduran en líneas generales lo que quieren es no estar cambiando de gente, no estar mareando, sino tener a buena gente que esté a gusto y que haga bien su trabajo. Para eso, ¿qué es importante? Primero de todo, ¿qué perfil de persona quiero? ¿Cómo la quiero? Vamos a intentar seleccionar, no vamos a coger al primo de este, no nos coge al amigo de este, no vamos a hacer la primera historia, vamos a determinar qué quiero que tenga, o sea, qué actitud tiene que tener, cómo se va a ver dentro del equipo, qué conocimientos tiene que tener, o esos conocimientos los vamos a aportar a lo largo del proceso. Primero es hacer una muy buena selección de personal, que eso es básico, y una vez que ya tenemos la selección de personal hecha, es también muy importante, esta persona, estamos hablando de la delegación, ¿qué conocimientos tiene que saber? ¿Qué tiene que saber? ¿En cuánto tiempo tiene que aprender razonablemente a entender cómo funciona la empresa? ¿Cómo tratamos a los clientes? ¿Cuál es el producto? ¿Cómo es el servicio? ¿Cuáles son las tareas que tienes que realizar? ¿Cómo hacemos determinadas cosas? Todo eso tienes que dejarlo preparado y invertir los primeros días en que lo entienda, porque en una semana, 2 semanas, cualquiera, la inmensa mayoría de las tareas que se realizan en una empresa son repetitivas. Una vez que tú aprendes a hacerlo, ya puedes aportar mejoras o hacer lo que sea, pero en un momento determinado ya sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Es infinitamente más eficiente que lo que has propuesto tú, Alfonso. Coger y soltar y decirle, Ale, como te estoy pagando un sueldo, ahí te queda, ya te llegará el portátil, búscate la vida y al mes y 2 meses dices, pero ¿qué herramientas le estás dando para hacer el trabajo? Si el personal suele ser uno de los costes más altos y que más miedo da al empresario y muchas veces es porque no le está dedicando la atención y el cariño que hace falta. Y esa atención y cariño empieza desde el primer día. Sí. Vale. Sí que me gustaría hablar también de un punto que tenía aquí puesto, que es la parte de cuándo no delegar, que creo que la hemos tocado, pero sí que me gustaría que quede claro, porque eso me parece que hemos hablado mucho de delegar, pero también es importante saber y hacer hincapié en qué no delegar, aunque creo que ya lo has dicho, pero bueno. Lo he dicho, pero escucha, yo me repito más que la no tengo ningún problema. Lo que no se delega nunca es el control. Tú puedes delegar lo que te dé la gana, pero lo que no puedes delegar es el control. Da igual lo que sea, ya te lo he dicho antes, la planificación, vale, que otro planifique cómo hacer el crecimiento, cómo elaborar el siguiente producto, etcétera, no hay ningún problema. La dirección, vamos a establecer los medios, etcétera. Lo que no puedes delegar de una manera es el control. Tú tienes que tener claro que al final se está haciendo. Puede ser un macro control, evidentemente, según el tamaño, pero tú no puedes soltar al final los números, al final asegurarte que se está pagando, al final asegurarte que en tu empresa se están haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque el responsable último eres tú. Y además el negocio depende de ti, de tu buen hacer. Tú puedes tener gente maravillosa a tu lado, pero en un momento determinado hay determinados puntos que si no controlas se acaban desviando. Y un mínimo hay que ir a hacerlo. Y hay que saber exactamente cuáles son esos puntos para centrarte en ellos y sobre todo poder tener que dices, oye, si esto y esto y esto funciona, es suficiente para asegurarme que la empresa razonablemente va a ir bien. En un momento determinado igual escarbo un poco más, pero eso es algo que cualquier empresario en condiciones tiene que detenerse a analizar, detectar y ir supervisando en los tiempos que establezcan, a veces más largos, más pequeños. Vale. Es un básico. Vale, sí que me gustaría ya casi para ir terminando que nos cuentes un poquito qué estrategias sigues dentro de la asesoría para dar a conocer lo que hacéis, para captar nuevos clientes, porque me has dicho que al principio sí que fue mucho de tirar de teléfono y de llamadas, ¿no? Y de esas cartas que mandabas y luego llamar. Pero sí que ahora sigues una estrategia online también para asesores inquietos, donde mandas más mails, donde tienes un ebook, que, bueno, dentro de un sector tan tradicional, por lo menos visto desde fuera, como es el de las asesorías,
creo que es algo bastante novedoso, ¿no? Entonces, bueno, puede haber personas que nos están escuchando ahí con sectores tradicionales, bueno, que les puedes dar alguna idea, que se les puede abrir los ojos y decir, jo, si en una asesoría hacen este tipo de estrategias, igual también lo puedo aplicar a mi negocio. Entonces, cuéntanos un poquito esa parte de marketing, qué es lo que haces para darte a conocer. Tradicional y áspero. Mira, yo como soy otro seguidor de la mandanga de Irra, estoy con el email diario y llevo ya más de 1 año y medio. Llevo desde el 21 de septiembre de 2020 con el email diario. Sí, con el email diario y todos los días a las 3 de la tarde, cualquiera que deje su email dentro de asesoresinquietos.com. Yo en el primer email ya regalo un ebook muy bonito de dirección de empresas y un audio de 5 minutos para coger un poquitito de mentalidad antes de salir a vender o a la hora de preparar el proceso de venta, que están razonablemente bien, porque los he hecho yo seguramente. Sí, no, están muy bien. Yo el ebook me lo leí además ayer, revisando un poquito porque quería revisar información y cosas sobre ti, y la verdad que está muy chulo. Así que recomiendo desde aquí que se suscriban a tu newsletter también. Pues tengo el ebook, y entonces con eso voy haciendo un recordatorio constante de que estoy ahí todos los días y que si un día determinado tiene un problema con el asesor o quieren darle una vuelta al proceso de su empresa para mejorarlo o algo así, ahí me tienen a un email de distancia para que nos pongamos en contacto y ver si podemos colaborar juntos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tengo los clientes a los cuales evidentemente hago un seguimiento y me van recomendando y voy creciendo por esa estrategia. Hay otras veces que tengo que tirar también de teléfono, no es suficiente ese proceso, necesito ampliar y entonces tengo un listado de 1000 empresas y me pongo a llamar por teléfono. A veces llamo yo, tengo que decir que a mí lo de llamar me gusta mucho en un momento determinado, pero tiene una parte que es muy tediosa, que es la de esperar hasta que esté el gerente o conseguir pegar el salto del filtro y todo eso, que es una cosa que tengo muy aprendida y muy preparada, pero es verdad que a veces son 20 llamadas para conseguir una visita. Y en 20 llamadas, pues a mí a veces no tengo la paciencia que debería de tener, que otras veces sí que he tenido, ¿verdad? Como tengo menos necesidad, pues quieras tú que no, se aprieta menos, ¿no? Pero se hace y se llega. Estoy también en reuniones con empresarios y son suficientes porque al final me gusta trabajar, pero el tiempo libre me parece una cosa maravillosa. Sí, efectivamente. A mí también. Y no sé. Bueno, ir a podcast como el tuyo para que la gente me conozca. O sea, a podcast invitando a que venga más gente, ya verás. A podcast de gran calidad como el mío, ¿no? Nivelazo. Vale, pues muy bien, David. Y ya para ir terminando, sí que me gustaría, bueno, haciendo una recopilación un poquito de toda tu trayectoria, ¿cuáles podrían ser esos aprendizajes más importantes que has conseguido a lo largo de todo este tiempo? Supongo que uno será delegar, como no podía ser de otra manera, pero no sé si dentro de todos esos aciertos, errores que has cometido a lo largo de estos años, hay más aprendizajes que nos puedas dar. Mira, yo te digo, uno muy, aparte de que juntos somos mucho más listos que por separado, yo tenía un problema muy gordo y era que confundía porque me gustaba mucho ayudar a los demás. Y yo muchas veces equivocaba esa vocación de ayuda con lo que era el negocio. Y a mí me he dado cuenta, y eso ha sido de los grandes cambios, que a mí ayudar me gusta mucho, pero no es el principal motor de la empresa. El principal motor de la empresa al final no deja de ser el beneficio y la calidad de vida, porque me ha pasado de dejarme la vida y de ayudar mucha gente. Y al final que determinadas cosas no hayan salido como tienen que salir. Y yo me he dado cuenta de que el negocio está muy bien tener el ego, está muy bien ser reconocido, está muy bien que te den palmaditas en la espalda, pero el negocio tiene que funcionar así. Y que hay muchísima gente que no quiere ser ayudada. Es decir, que pueden encontrar herramientas para salir de donde están, pero por razones que a mí se me escapan, no lo ven o no quieren. Y entonces a esa gente hay que dejarles tranquilos y no somos salvadores de nada. A mí eso es una de las cosas que me ha costado muchos años cambiar la mentalidad para darme cuenta. Es decir, es que te vas a estrellar. Y al final hay que dejarle, alguna gente no tiene más remedio. O sea, va destinada a estrellarse. Sí, lo único que puedes hacer es apartarte para que no te salpique y ya está, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, yo cuando hablo de emprendimiento y hablo de early adopters, tienen que cumplir 3 características los early adopters. Uno, que tengan un problema y lo sepan, que es un poco al hilo de lo que dices tú, porque hay mucha gente que tiene un problema y no lo sabe, y a esos pues es difícil que les convenzas y que les vayas a proponer cualquier tipo de negocio, de tecnología o lo que sea, porque si no saben que tienen un problema, mal empezamos, ¿no? Entonces, bueno, eso sin más, como comentario y por terminar, early adopters.
que tengan un problema y lo saben, que se estén gastando dinero en solucionarlo y que las soluciones que hay en el mercado no les satisfagan, ¿no? Entonces, creo que esos tres características son muy interesantes. Pero lo que decías, la primera es que alguien tenga un problema y sepa de verdad que lo tiene para poder ayudarle, efectivamente. Vale. Me tomo las tres, me han gustado mucho. Sí, pues muy bien, me alegro. Vale, y ya David, para ir acabando, sí que pregunto a todas las personas que vienen al podcast que nos recomienden algún contenido interesante, ya sea un libro, un podcast, un blog, lo que tú quieras, una serie de Netflix, una película, una banda sonora, lo que tú quieras. Mira, me estoy acordando de un libro que se llamaba, eran tres historias, Pobre, Paralítico y Muerto, que era de Rafael Azcona, que ahora en estos tiempos en los cuales llegamos al supermercado y a veces no está la leche de la marca que nos gusta en el sitio, pues viene muy bien acordarnos un poquitito de dónde veníamos y de cómo estaban las cosas entonces, con un sentido del humor, con personajes entrañables y con historias así, para ver que a veces hay momentos en los cuales estamos mejor y a veces simplemente tengan momentos de recesión o de estar un poquitito más complicado y que tenemos que aprender a adaptarnos en la medida de lo posible con buen humor. Vale, pues perfecto, pues lo dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya las personas... mira, te voy a preguntar otra cosa que no te la he preguntado al principio y es más de principio que de final ya, pero sí que me gustaría saber el nombre. No sé si siempre os habéis llamado Asesores Inquietos o ha sido algo que ha surgido ya con los años. Cuéntanos un poquito eso y acabamos ya no te entretengo más. Mira, lo del nombre fue que me desperté un día de la siesta en verano y decidí que cambiaba el nombre de Asesores Inquietos. Pero antes nos llamábamos Nexum Asesores. Y el tema que tenía, pues me parecía un nombre muy bonito que vi de un diccionario de derecho romano, y Nexum, el nexo de unión entre la administración y el contribuyente, me pareció interesante. Y luego me di cuenta, me dijo un cliente, que el contrato de Nexum era un contrato por medio del cual una persona que tenía deudas se liberaba de la otra persona, le salvaba las deudas y a cambio se convertía en su esclavo. Que era como yo me estaba sintiendo con mi propio negocio. Y entonces decidí que ese nombre en cuanto pudiese lo cambiaba. Y con la excusa del programa de desarrollo empresarial y con la excusa del email diario, decidí que cambiábamos el nombre y nos llamábamos Asesores Inquietos. Primero, porque describe muy bien cómo somos y hacia dónde tiran nuestras inquietudes. Y segundo, porque es un nombre muy fresco que todos se llaman con nombre y apellidos o cositas así o con siglas muy raras y no se definen. Y a mí me gusta dejar las cosas lo más claras posibles. Sí, y además es que es un nombre que no se te olvida, que eso también siempre es bueno para una marca, ¿no? Que os diferencia. Asesoresinquietos.com, claro. Dejas el email ahí y tienes tu rato los días a las 3 de la tarde. Efectivamente, sí. Pues nada, David, las personas que quieran, dejaré por supuesto la web, que ahora es el momento de que nos digas dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más de ti, dónde, pueden entrar dentro de ese programa y por supuesto suscribirse a tu newsletter. Vale. Mira, la única forma de entrar dentro del programa es estar suscrito a la newsletter. A la newsletter se entra en la página web de asesoresinquietos.com, lo lees, fue una web creo que es interesante, sobre todo porque me ayudó a hacerlo Inés Díaz, que es una copia estupenda, y a partir de ahí dejas el email y en un momento determinado rellenas un formulario que solamente está dentro de los emails diarios que envío. Tenemos una charla y vemos si somos compatibles o no somos compatibles. Si somos compatibles, echamos una mano. Si vemos que no vamos a poder ayudar, el filtro se pasa muy rápido y solamente hay que seguir buscando la ayuda adecuada, que si nosotros sabemos quién puede ser, que sea distinto a nosotros, por supuesto que lo diremos. Vale, pues perfecto. Pues aparecerá el nombre de la web en las notas del programa y los que quieran saber más de ti, las personas que quieran saber más, pues que vayan ahí, se registren en la newsletter y reciban tu mail, que es chulo. Así que nada, David, solo me queda darte las gracias. He disfrutado un montón de la charla. La parte de delegación no la habíamos tocado nunca en el podcast y me parece que es muy interesante también. Así que muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Muchísimas gracias a ti, Alfonso. Pues nada, a todas las personas que han llegado hasta aquí, os agradezco un montón. Espero que os haya ayudado mucho la conversación que hemos tenido con David, que os ayude en vuestros negocios y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio.
Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com